Lo que se le brinda a los niños de esta manera es posibilidad de avanzar más rápidamente, porque nosotros consideramos que hay 4 situaciones didácticas fundamentales con la lectura y la escritura. Y estas 4 situaciones fundamentales son: el niño lee a través del maestro, el niño lee por sí mismo, el niño escribe a través del maestro y el niño escribe por sí mismo. Entonces, tradicionalmente se consideraba que el niño leía y escribía solo cuando lo hacía por sí mismo. Nosotros pudimos ir viendo, y yo intencionalmente denomino estas situaciones leer a través del maestro y escribir a través del maestro, que en nuestro diseño curricular aparecen como escuchar leer al maestro y dictar un texto al maestro para los niños pequeños de inicial. Y yo creo que el maestro toma más conciencia de lo que está haciendo con esas situaciones si sabe que en realidad el niño está leyendo a través de su voz. Si leer es construir el sentido de un texto, es comprender ese texto, el niño cuando escucha esa voz está jerarquizando la información, relacionándola, dejando de lado lo no importante, entendiendo el hilo, la progresión temática de ese texto, es decir, está leyendo. Lo que sucede es que no se está ocupando del sistema de escritura, pero sí está entrando de lleno en el lenguaje escrito. Entonces, cuando digo sistema de escritura me refiero a las letras, digamos, todo lo que tiene que ver con letras, signos, al sistema de escritura como sistema de representación escrita, que el niño primero trata de entender las características alfabéticas del sistema y luego ese camino sigue por el lado de los descubrimientos ortográficos. Y cuando digo lenguaje escrito me refiero a la posibilidad del niño de comprender distintos tipos de discurso escrito y ponerse en contacto con cómo es una noticia, cómo es un cuento, cómo es un poema, cómo es un texto de historia, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, las lecturas a través del maestro pueden hacerse desde muy temprano, con muy distinta cantidad de textos y variedad de textos. Y en esos casos el niño está leyendo, está interactuando con los textos escritos. Si nosotros pensáramos, esto lo he dicho muchas veces en mis cursos, que solo se puede leer a través de los ojos, pensaríamos que Borges, nuestro escritor tal vez más importante, para muchos, para mí entre otros lo es, dejó de escribir cuando quedó ciego. Y él nunca usó braille y siguió leyendo toda su vida y siempre consiguió alguna voz que le permitía acceder al texto. Ahora, si uno se pregunta, cuando había algún lector, y hay un autor, Alberto Mangel, que es maravilloso, que tiene un libro que se llama Una historia de la lectura, y él cuenta que cuando él era joven, él trabajó en una biblioteca, en una librería mucho tiempo, y que Borges iba a comprar libros allí, cuando ya estaba ciego. Y en un momento le preguntó a él si él no quería ser su lector en voz alta. Y Alberto Mangel estaba emocionadísimo, le dijo por supuesto que sí, y él durante 2 años fue a la casa de Borges todas las tardes, 2 horas, a leer. Y él comenta que esa experiencia para él fue muy, muy particular, porque él decía, ser lector de ese hombre ciego fue para mí algo increíble, y hay una frase que no recuerdo exacta, pero dice algo así como, él elegía el texto, él me pedía que parase, él dejaba que mi voz llegara hasta él me interrumpía cuando quería hacer algún comentario, y termina diciendo, yo era invisible. Si uno piensa, ¿quién leía mejor ese texto? No hay duda de que era el que estaba escuchando. O sea que... Y entonces, desde esa perspectiva, creo que es importantísimo que los maestros, y sobre todo los de inicial, pero durante toda la escolaridad de los niños, sepan que es muy importante la alternativa de brindarle a un niño la posibilidad de leer a través de su voz. Y en general, cuando el niño ya lee por sí mismo convencionalmente, esa práctica se interrumpe y el niño pierde posibilidades maravillosas que a nosotros también nos gusta, que nos lean bien un texto.
Y en cuanto a escribir por sí mismo, también escribir a través del maestro, también es importante que el maestro sepa que cuando hace un texto colectivo con los niños pequeños y que escriben algo para los padres y que los niños deciden qué poner o arman un cuento entre todos y él presta su mano, también está permitiendo a los chicos escribir, es decir, elaborar un texto desde la perspectiva de que sea coherente, que sea cohesivo, que sea interesante, que tenga un propósito y que pueda cumplir con ese propósito, etcétera.